Muy bien, pues iniciamos. Nuevamente, bienvenidos. Este es su podcast fundamental. Estoy muy contento, muy feliz de compartir este espacio el día de hoy para ustedes y me siento muy privilegiado. Este es el episodio número 17. Primero, un aviso. No lo había hecho antes y el día de hoy lo quiero hacer. Si te ha gustado el contenido y ves valor y has recibido alguna clase de beneficio o de gozo, de cierto entretenimiento con el contenido que estamos realizando, te invito a que te suscribas al canal. La verdad es que está padrísimo porque de esa manera nos vas a ayudar a que este contenido llegue a más personas. Y pues bueno, el día de hoy estoy muy contento de recibir a un invitado muy especial. Tengo el gusto de conocerle hace ya algunos años, quizá 2, 3 años, que en donde hemos estado coincidiendo y conviviendo en algunos foros, pero principalmente ha sido mi maestro. Entonces, literal, dándome clases. Y me ha gustado muchísimo la forma de entregar el conocimiento, pero sobre todo la forma en la que se ha entregado a una causa de compartir en beneficio del bien común. Y esto a mí pues me entusiasma muchísimo y agradezco muchísimo el que el día de hoy estés con nosotros, Memo. Es un gusto, Pepe, la verdad, un privilegio poder compartir algunas reflexiones, como dicen, abrir el corazón en estos espacios de diálogo entre amigos. Desde que tú me hablaste de este podcast, el solo nombre me llamó poderosamente la atención, fundamental, que creo que es ir a los orígenes de las cosas, así que un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Me voy a permitir leer un poquito de tu reseña para que pues quienes nos escuchen y no tengan el gusto de conocerte, tengan idea de tu historia. Eres doctor en comunicación por la Universidad de Navarra, maestro en comunicación política y licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También fuiste director general de comunicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y director general de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla. Durante el periodo del presidente de México, Vicente Fox Quesada, fuiste director general de Relaciones Públicas y vocero de la primera dama, Marta Sahagún. Has impartido clases en la Universidad La Salle, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana en México, así como en la Universidad de Oviedo y la Universidad de Navarra en España, y en la Universidad Católica de Argentina. Correcto. Esto, entre tantas facetas que tienes también como escritor, conferencista, comunicólogo, has estado participando en muchas mesas de debate en televisión y bueno, pues así como he tenido la fortuna de conocerte, me ha llamado poderosamente la atención el conocerte de una forma más profunda en términos de quién es Guillermo. Por favor, Memo, platícanos, ¿quién es Guillermo Velasco? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu origen? Sí, a ver, Guillermo Velasco está por cumplir 55 años, es decir, soy de esa Muy generación, joven. yo digo juventud acumulada, ¿no? Nací en el 70, el 18 de junio de 1970. A ver, formo parte de una familia de clase media, de mucha lucha, una familia que siempre ha apreciado el estudio. Ahora te comentaré un poco de mis padres. Soy el mayor de 4 hermanas, es decir, soy el único varón. Hermanas a las que quiero muchísimo. Debo confesar que siempre me quedé con las ganas de un hermano, ¿no? Luego tuve muchos amigos a lo largo de la vida, pero bueno, esa es mi historia. Nací en Ciudad de México, aunque he vivido en distintos lugares del país y también viví un tiempo en España. Ahí es donde hice el doctorado en comunicación pública. Soy hijo de Guillermo Velasco Arzac, un hombre que también es comunicador. Entonces nos vamos un poco a los orígenes. Yo aprendí el oficio de la comunicación, que ha sido parte medular de mi vida, observando a mi padre en sus diversas facetas como comunicador. Para mí ha sido un gran amigo, un ejemplo y un maestro de vida, ¿no? Vive aún. De hecho,
hace unos cuantos días mi padre y mi madre cumplieron 56 años de matrimonio. Wow. Y fíjate, a estas alturas de su vida renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia preciosa en la Ciudad de México. En fin, mi madre es psicóloga, también ha sido una mujer siempre extraordinaria. Para mí siempre he pensado que la madre forma, hablando de los temas fundamentales, las raíces en casa. Mi religiosidad, debo decir, somos una familia formada en un catolicismo comprometido, siempre en lucha, es decir, con defectos y virtudes, pero sí tengo el recuerdo de una madre formándome en las virtudes y en los temas esenciales, lo mismo que mi padre, pero evidentemente yo en mi infancia pasé mucho más horas en compañía de mi madre, que siempre fue una mujer muy, muy cercana. Entonces, así en un primer saque de respuesta, pues es así, digo, podríamos profundizar mucho más, pero de ahí provengo. Ciudad de México, parte de mi infancia en León, Guanajuato, nos movimos por tema del trabajo de mi padre, regresamos a la Ciudad de México, en fin, y me considero, si me preguntaras, un hombre muy apasionado, un hombre profundamente enamorado de su país, profundamente, también un hombre con muchos vínculos con España por razones familiares. Mis abuelos maternos eran españoles, con lo cual también ese país ha sembrado mucho en el corazón de un servidor, ¿no? El cariño también por aquel país. En fin, pues así algunas pinceladas de lo que fue mi infancia y cómo uno fue creciendo, ¿no? ¿Tú naces en México, en la Ciudad de México? Yo nazco en Ciudad de México, efectivamente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en tu infancia? Muy poco, porque en realidad, fíjate, es curioso, mis padres ya vivían en León, Guanajuato. Mis padres al casarse, fíjate, es una historia interesante. Mis padres, según lo han platicado, tuvieron un noviazgo de 10 años. Es decir, ahora que si uno echa cuentas, fíjate, acaban de cumplir 56 años de matrimonio, quiere decir que ellos se tratan hace 66 años, ambos de la Ciudad de México. Y al casarse, por temas del trabajo de mi padre, se van a León, Guanajuato, que es la ciudad donde mi papá, digamos, pasó muchos años de su vida profesional. Pero por alguna costumbre ahí que han platicado, mi mamá como que se resistía a que yo naciera en León. Ella se sentía también arropada por su propia madre en la Ciudad de México, tenía más conocidos todavía en Ciudad de México. Entonces regresan mis padres estrictamente para que yo nazca en Ciudad de México, pero se trasladan al lugar de residencia que es León, Guanajuato. Entonces yo vivo en León desde prácticamente recién nacido hasta los 10 años de edad. Digamos, mi primera infancia la vivo en la ciudad de la piel y del calzado, que es León, Guanajuato, donde conservo recuerdos entrañables. Y estoy seguro que para mis papás también fue un lugar muy especial, que ya dejamos hace muchos años, pero ahí, digamos, yo aprendí a hablar, a caminar, mi primer paso por la escuela es León, Guanajuato. Muy bonito León, muy, muy bonito. Y para esa etapa de la infancia me parece que es un muy buen lugar para vivir. Era un sitio pequeño, acrecido, sin duda alguna de gente muy entrañable. Yo recuerdo, por ejemplo, entre otras cosas, se me quedó grabado ahí conservo familia en León, Guanajuato, las famosas guacamayas. Yo no sé si tú las has comido alguna vez, sí. Riquísimas, ¿no? Algo tan básico como un pan con chicharrón, pero espectacular, ¿no? Luego te juegan la broma y le ponen habanero. No, sí, te la dan bautizada, ¿no? Entonces, con un primo que sí era bueno para comer picante, yo nunca lo he sido. Él sí me invitaba a comer las guacamayas bautizadas. Era el León ese muy bonito, fíjate, una ciudad tranquila. Entonces yo recuerdo con un primo hermano de nombre Alberto, que para mí terminó siendo un hermano, porque es 7 meses mayor que yo, hijo de un hermano de mi madre, que ya falleció, un gran periodista, por cierto, cronista taurino, Arturo Barrera. Entonces yo con este primo Alberto, pues recorríamos la ciudad, éramos, como dicen, China libre, ¿no? Nos íbamos a nadar, cosa hoy impensable, nos íbamos a nadar a estanques a las afueras de León, Guanajuato, nos íbamos a los cerros, a los bosques, a caminar, y la verdad es que éramos literalmente dueños de la calle. Entonces yo recuerdo literalmente una infancia, en el mejor de los sentidos, en la calle, o sea, gozando de las cosas más básicas, los trompos, lo que le llamamos en León los caicos, sí, las canicas, jugadas de a mentis o de a Davis, como decían, ¿no? Si era de apuestas o no. En fin, ese era el tema. Y luego también en un sentido profundo, la ciudad, fíjate que es un concepto bonito, la ciudad de la piel y del calzado. Yo recuerdo una canción que compuso mi tío Arturo, el padre de este chico que te refiero, que hablaba un poco de la vocación de León, Guanajuato al cumplir 450 años, y era la esencia del curtidor,
que va dejando, fíjate qué bonito, va dejando parte de su piel en la piel del zapato y de la piel con la que trabaja. Entonces se me quedó muy grave decir, toda ciudad tiene su vocacionamiento, y el vocacionamiento de León, hoy la gente va quizá a alguna plaza del calzado y se va llena de zapatos, pero yendo más al fondo, pues es la obra artesanal, el curtidor, ¿no? Que trabaja con la piel. Entonces, en fin, una ciudad que yo le agradezco mucho. Una ciudad con mucho arte, porque pues la elaboración del calzado, esa artesanía es hermosa. Yo he tenido la fortuna también de convivir por temas laborales en la ciudad de León, las famosas picas, estos lugares en donde están fabricando hoy calzado que de repente es una pequeña casita y te encuentras 200 personas adentro haciendo el corte y todo la fabricación del calzado. ¿Qué es lo que no vemos, Las entrañas de ese trabajo que implica, a ver, son gremios enteros y gremios familiares, porque es la abuela, después el hijo y el nieto que están en el tema del zapato. Entonces, alguna vez me llevaron a visitar justamente esas pequeñas fabriquitas al lado de lo que se llamaba el Cuecillo, ese malecón, Sí. que es el río de los Gómez, famoso ahí en León, Guanajuato, que alguna vez me tocó ver alguna inundación. Pero bueno, el tema es que es una ciudad bonita, efectivamente. Todo esto del zapato es un arte, y si piensas es un lugar de una religiosidad muy especial, está muy cerca del Cerro de Cristo Rey, que es el centro geográfico, por cierto, del país. No, tiene su historia, ese bonito León, Guanajuato, como dice la canción, ¿no? Sí, cómo no, el Bajío. El Bajío. México. Y de ahí tú estás hasta los 10 años y se mudan ¿a dónde? A Ciudad de México nuevamente, por razones nuevamente, ya ves cómo el trabajo va jalando, ¿no? Entonces, mi padre durante muchos años fue secretario del Consejo de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es decir, fíjate, parte importante de mi vida fue ver a este sindicato patronal, porque mi papá trabajaba ahí, entonces yo asistía desde muy chiquillo a asambleas y demás. Mi papá, estando en León, viene una oportunidad para él laboral importante, entonces él iba y venía de México a León, y estábamos nosotros con mi madre y con mi abuela materna, que al quedar viuda, siendo nosotros muy pequeñitos, es más, yo ni había nacido para acabar pronto, a mi abuelo paterno ni lo conocí, murió un mes antes de que yo naciera. Entonces mi abuela se queda a vivir con nosotros, mi papá iba y venía, pero dijo, a ver, no es posible estar así, hay que estar con la familia. Entonces nos vamos todos a Ciudad de México. Yo me acuerdo que llegué al 6º de primaria. Entonces, claro, yo de pronto, sí fue un contraste fuerte. Yo vivía en una ciudad pequeñita, llegar a la capital del país, la Ciudad de México. Llegué a estudiar ese año a un colegio en el sur de la ciudad con los Legionarios de Cristo, el colegio Seica, Centro de Educación y Cultura Ajusco. Y ahí estuve solo un añito. Pero ya empezamos a hacer la vida ahí. Después me incorporé con los hermanos lasallistas al colegio Simón Bolívar, en la Colonia Florida. Y la verdad comenzó una ruta también, pues, de nuevos amigos, nuevos desafíos. Y esa fue de alguna manera, pues, el lugar donde vivía. Así como pasé en León mi infancia y quizá la pubertad, pues aquí fue el tema de vivir la adolescencia y los primeros años de juventud. Es más, bueno, incluso la propia carrera universitaria. Luego te comenté algunas peripecias que hice en ese tema, pero fueron en la Ciudad de México. ¿De qué recuerdas? ¿Qué recuerdos te trae esa etapa? A ver, yo pensaría una etapa de muchos amigos, ¿eh? Yo, si algo destacaría de esa etapa, que hoy le comento con mis hijos y los exhorto a huir de las pantallas lo más que se pueda, porque yo sí me acuerdo de haber gozado muchas conversaciones con amigos, muchas fiestas, por cierto, muy sanas. Recuerdo que hoy, quizás los chavos de hoy, que son más de los antros, nos verían así como ya muy rucos, pero me acuerdo las famosas noches coloniales, ¿no? Que había en los intercolegios. Entonces te ibas a una noche colonial, a otra, a ver a las estudiantinas cantar, y era quizá lo más osado que podíamos hacer, ¿no? Yo era parte de un grupo, estando en el Simón Bolívar con los lasallistas, que se llamaba Juventud Lasallista. Entonces era un grupo de formación, de amistad, de formación espiritual, también de mucho deporte. Me marcó mucho el alpinismo. Fíjate, el deporte oficial entre los hermanos de La Salle, a los que yo les debo mucho de mi formación, lo siguen haciendo. O sea, su vida es la montaña. Entonces yo recuerdo como una de mis más grandes satisfacciones fue haber sido seleccionado como parte del equipo de alta montaña del Colegio Simón Bolívar. Yo tenía entonces 15, 16 años y nos llevaban al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, en fin, años de mucho esfuerzo físico. Entonces a mí recuerdo eso como de manera muy, muy grata. Y bueno, una ciudad en donde para mí era a veces de veras
entre agobiante y retadora. Recuerdo yo moverme en las llamadas peceras en la Ciudad de México, en el metro, en los camiones. Es decir, un chico común y corriente situado en una ciudad inmensa, insisto, a ratos agobiante, a ratos maravillosa, en fin. Pero bueno, era la ciudad en la que me tocó vivir, ¿no? Oye, y en esa etapa, que es una etapa muy importante para la vida y formación de las personas, porque la secundaria, pues estás despertando, estás creciendo, te estás desarrollando. Justo el fin de semana escuchaba a una persona en una conversación que tuvimos, porque recordé una canción y se la compartí y me responde, qué bonita canción, muchas gracias, pues está en recuperación de una gripa. Yo, para que te recuperes, escucha esta canción y estés disfrutando un poco de tu recuperación. Y le compartía que es una canción que yo recordaba, tenía un recuerdo muy bonito, porque la escuché en secundaria. Y me regresó el comentario y dice, mira, hay una persona que él respeta y admira mucho, y les compartió que en la secundaria y en la preparatoria, en esas edades, tu cerebro acumula recuerdos en una parte distinta pues no sé explicar porque no soy técnico en el tema, pero me hace sentido porque yo muchos recuerdos que tengo de música, colores, sabores, son de esa etapa en la vida. Te marca, Entonces, ¿no? Tienes toda la razón. Mira, ya ahora mismo me vienen a la cabeza sonidos, olores, sabores que son parte de del disco duro que formas en esos años. Fíjate, y haciendo eco con esto que refieres, Pepe, mira, yo tengo, por ejemplo, yo sí, a ver, no soy especialmente un conocedor de la música como lo es ahora sí uno de mis hijos que tiene una variedad de música en la cabeza, pero yo quizás soy más básico en esa parte, pero fíjate, crecí escuchando, sobre todo por mi madre, las canciones de Serrat. Entonces yo tengo, digamos, estoy vinculado muy emotivamente y en esa etapa de la juventud a lo que escuchaba mi madre y curiosamente también las canciones del filósofo de la canción que es Alberto Cortés, que es parte sin duda alguna de la banda sonora de mi vida indiscutiblemente, ¿no? Luego, por ejemplo, fíjate, hay cosas que no se olvidan. Yo tengo el recuerdo de una cocina oliendo aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, cosas todas preparadas. Mi madre era muy dada a preparar y sigue preparando cosas así, ¿no? Entonces, ese tipo de conversaciones tengo, fíjate, aunque no lo... yo era entonces muy chico, pero tuve también de manera muy notable una aproximación a una edad que ya lo podía hacer, a tomar vino tinto asociado a buenas conversaciones, ya teniendo 18, 19 años, pero siempre al lado de mis padres, en principio. O sea, para mí era parte también de una... Lo asociaba yo siempre con mucha moderación, lo recuerdo, pero una conversación agradable, distendida, y quieras que no, esas cosas van marcando pautas muy relevantes de la manera de conversar, la manera de aproximarte a la comida, a la bebida incluso, ¿no? ¿Qué recuerdos tan bonitos? Y el hecho de que en esas etapas volteas hacia atrás y te das cuenta de cómo esa etapa ha influido en lo que hoy eres, ¿no? En algunos gustos, en algunas de tus preferencias que tienes. Porque ahora ese tipo de música tiene mensaje. Sí, claro, claro. Tiene contenido y profundo. Y si te das el espacio para reflexionar el mensaje y tal, ahí puedo ver un poco de lo que hoy es Memo también por esto que nos compartes. Fíjate que es cierto. A ver, hoy fíjate, me ayuda mucho, Pepe, a hablar contigo porque uno va sacando cosas de su interior que en ocasiones ahí las tienes quizá, no digo abandonadas, pero quizá en un segundo plano. Y la verdad es que volverlas a poner sobre la mesa te ayudan mucho porque uno no olvida de dónde viene y a dónde va. Ese es el tema. Entonces, fíjate, usabas la palabra profundidad y es cierto. Yo tengo el recuerdo de mis padres de la conversación profunda, que no aburrida, subrayo porque los chavos hoy podrían malinterpretarlo, no, de simplemente las cosas, ver el plano más profundo. Y esas canciones son profundas, especialmente las letras de Cortés, por ejemplo. Entonces yo siempre aprendí desde muy chico a ver las cosas un poco más allá. Ese es yo creo que el legado que yo vería en mis padres, un pensamiento de profundidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, me salgo un poco de León, Guanajuato y México, pero mi padre siempre le gustó mucho ir al mar.
Entonces, para mí, desde luego, pues a quién no le gusta, ¿no? Dicen que en el mar la vida es más sabrosa y es cierto. Pero yo sí tengo el recuerdo, no solamente de estar chapoteando en el agua, que también, buscando cangrejos, sino estar parado con mi padre especialmente, porque él sí tenía una atracción por el mar muy grande, de meterse a nadar en lo profundo, pero sobre todo quedarnos hablando entre los dos, viendo al mar. Entonces era un tema como de relajante, pero que te invitaba, fíjate, imagen y semejanza de la profundidad del mar, a entrar a conversaciones, como dicen, del mar y sus orillas. O sea, no la conversación de prisa y demás, sino la conversación reposada, profunda, agradable. Entonces tengo ese recuerdo también de ese tipo de conversaciones y te van marcando en lo que después quieres hacer, ¿no? Oye, qué recuerdos tan memorables, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué padre retornar a ellos, Por porque supuesto. a veces no nos damos el espacio y el tiempo para hacerlo, fíjate. Por lo menos te hablo desde donde yo estoy. Eh, todo es el hoy, pero principalmente es qué quiero hacia adelante y hacia dónde voy y qué quiero lograr y qué estoy haciendo para hacerlo y tal. Y hacia atrás no volteamos a ver mucho. Ayer escuchaba una conversación que tenía el fundador, uno de los socios fundadores del Pollo Feliz, en una entrevista con Nayo Escobar y decía, el pasado, el pasado lo recuerdo con mucha alegría, una cosa así. El presente con mucha pasión y el futuro con mucha ilusión. Eso. Y Sí. es alegría y gratitud hacia atrás. Y esto a mí en lo personal me da la oportunidad de, ellas, hagamos un alto en el día y voy a regalarme un minuto para tratar de conectar con esos recuerdos y ese origen. Claro, ¿No? es que seríamos muy ingratos de no hacerlo así. Es más, es inevitable que vengan a la memoria porque son cosas que nos van constituyendo nuestros principios, valores, nuestros propios temores también en la vida, las cosas que nos dan preocupaciones. Yo cada vez me doy cuenta, inconscientemente quizá, o a veces con cierto grado de conciencia, de lo similar que uno se va convirtiendo a sus padres al paso de los años, ¿no? Entonces me veo reflejado en muchas cosas en mi padre, sin duda alguna, quizá la animosidad, la audacia y demás, y también en muchas cosas con mi madre. De alguna manera, para mí mi madre es la conciencia viva de poder volver a casa. Pero te voy a platicar una anécdota, si me lo permites. Por favor. Yo cuando a los 15 años de edad, aquí vamos regresándonos al tiempo y luego volviendo, viajé, digamos, por primera vez solo entre comillas, a España. Ya había ido de más chico acompañado de mi abuela, que ese fue otro viaje precioso, por cierto, mi abuela materna. Pero a los 15 años yo me iba, digamos, ya me dejaban en un avión, yo me iba solo, allá me iban a buscar unas amistades en Madrid, porque el propósito central de ese viaje era hacer el Camino de Santiago. Bueno, pero yo recuerdo a mi padre y a mi madre despidiéndose de mí en el aeropuerto. Entonces mi madre lloraba como una Magdalena, como si no me fuera a volver a ver. Y era estar fuera un par de meses, ¿no? Pero bueno, se iba su primogénito, ¿no? Y recuerdo a mi padre dándome la bendición diciendo, literalmente, cómete el mundo a puños, goza, arriésgate, no pierdas el tiempo. Entonces, para mí era el mensaje que se complementa del padre que me lanzaba al mundo, pero la madre que te dejaba patente constancia de que ahí estaba esperándome a la vuelta, ¿no? Entonces digo, qué maravilla, qué bonito el hecho de decir esos padres que complementariamente el amor de padre y madre te forjan y te complementan, ¿no? Y esa es parte de la historia de la vida, Es ¿no? que imagínate, esta fusión de dos seres humanos que se encuentran, que al día de hoy han logrado establecer un vínculo de 65 años de relación entre el noviazgo y el matrimonio. Sí. Ahí, en ese momento, había algo especial, me imagino, en esa despedida, con el desprendimiento de tu mamá, y yo me imagino que la ilusión de tu papá, puras proyecciones mías, pero me imagino... No, es tal cual, proyectando el futuro, ¿no? Dale, sal y aprende, porque esto es para tu beneficio y te estaba formando, los dos te están formando. Es correcto. Hoy que soy papá, me lo pruebo un poco y pues de eso se trata un poco el juego cuando eres papá, ¿no? De la responsabilidad que tienes y el privilegio de formar a tus hijos y darles las herramientas o por lo menos
darles opciones para que ellos elijan, se formen para el resto de su vida. Correcto, correcto. Y en todo momento se forma además, Pepe. No hay ocasión, cuando ya lo vemos como papás, la verdad es que no es que haya un tiempo para formar, es que se forma todo el tiempo si aprovechamos las oportunidades de la corrección como tiene que ser, del exhorto, del reconocimiento a lo bien hecho. Esa es la vida permanente con los hijos, es educación todo el tiempo. Claro. Y después, universidad. Bueno, fíjate, hay un tema interesante en la vida universitaria. Yo estudié me voy un momento a la preparatoria porque es clave ante tu pregunta. Estudié la preparatoria en la preparatoria de la Universidad La Salle. O sea, mi vida estuvo muy vinculada a los hermanos lasallistas. Tuve una maestra extraordinaria en tercero de prepa. Yo me fui a lo que se llamaba entonces el área 2, que era químico-biológicas. Así se dividía entonces las áreas de estudio previo a la universidad. Y me enamoré de la asignatura de química. Me gustaba muchísimo, la verdad, el cómo explicaba para mí era comprensible y demás. Y entonces me fui a estudiar un par de semestres de ingeniería química, no lo puedas creer, a la Facultad de Química de la UNAM, porque estamos en Ciudad de México. Y al cabo de ese tiempo, que además agradezco, mi paso por la UNAM, para mí, el trato con gente tan distinta, profesores tan entregados, además una facultad preciosa, espectacular, gigante y demás, pero al cabo de casi un año decidí que eso no era lo mío. Entonces dije, no, más vale meter reversa. Yo, fíjate, en ese momento me frustré un poco, debo decir, porque, oye, yo opté una decisión fatal en mi vida, me equivoqué, ¿no? Y al paso del tiempo dije, mira, fue una decisión posiblemente equivocada, no con toda la información. Y me acuerdo que hablé con mis papás y para mi sorpresa me dijeron, pues mira, qué bueno que caíste en cuenta de que no es el camino y ahora hay que plantearse con este aprendizaje que sigue, cuál sí puede ser el camino. Entonces yo despresuricé. Y tras ese tema, fíjate que siguiendo los pasos de mi padre, que ahí está ya sembrado el tema, me fui a la carrera de comunicación a la Universidad Iberoamericana en México, donde por cierto años atrás estudió mi papá también, en lo que era la segunda, él le tocó ser la segunda generación de una carrera que se llamaba Ciencias y Técnicas de la Información, luego el nombre cambió, y entonces estudié comunicación en la Ibero. Te fuiste a la Ibero. Sí. Oye, a ver, ahorita me viene una pregunta a la mente. ¿Hacías travesuras? Fíjate que dice mi madre que no especialmente, que era más bien un chico tranquilo. Sí recuerdo, vuelvo a este primo metiéndome a un ritual de travesuras, pero notables, ¿eh? O sea, que yo a veces hasta me retraía. O sea, yo creo que yo sí me atrevo a pensar que fui un chico tranquilo. Insisto, de mi propio recuerdo y lo que, no quiere decir que perfecto ni mucho menos, pero sí al grado tal que me podían conflictuar cuando, que sí las hice, ¿eh? Ahorita te voy a contar alguna, con este primo que te refiero, de que era de una audacia brutal, incluso yo diría, no podríamos ir al margen de la ley, pero sí al margen de lo que sus padres. Por ejemplo, una vez nos fuimos a la Deportiva de León, Guanajuato, que había ahí, fíjate el tema, había una plataforma de 5 metros para clavados. Entonces, mi primo se le iban ocurriendo todo tipo de locuras. Entonces, llegamos a brincar, yo montaba en sus hombros, él con una llanta gigante, esas de coche. Tú imagínate brincar de ese tema, entonces claro, hasta que nos fueron a echar de ahí. Pero entonces, digamos, pero puedo decir que en todo caso travesuras bastante sanas, ¿no? Pero más bien me reconozco como una persona que era amiguera, tranquila, ¿no? Y creo yo, si mi madre escucha este podcast podría corregir si fui muy travieso, no, creo que no. Me imagino 5 metros, 10 años en los hombros de tu primo y saltaste, no, claro. Padrísimo. Imagínate el impacto al entrar al agua, pero claro, gente que nos veía una y otra vez en brincos así. Luego mi primo también, que ya lo voy a delatar, pero también había algunas sillas ahí que ponían del mobiliario y demás, entonces encontraba como gran atractivo aventar esas sillas al agua, ¿no? Ya eso era un poquito más osado. Y entonces yo sí recuerdo que, claro, lo terminé haciendo con él, pero yo como que se aparecía el Pepe Grillo que decía, oye, algo no está bien. Algo no está bien. Esto se disfruta. Pero se disfruta. Entonces también como chicos, pues, a ver, en el fondo vas creciendo en responsabilidad, aunque a ratos somos unos auténticos irresponsables, también hay que decirlo, ¿no? Oye, entonces terminas nos regresamos a la universidad, terminas tu carrera en la Ibero. Termino la carrera en la Ibero. Fíjate, me fui a la especialidad de radio. La radio siempre me ha gustado. Luego me tocó hacer radio en muchas etapas de mi vida. Entonces, pero ahí había los subsistemas, opto por radio y fíjate, un proyecto bonito. Me tocó echar a andar un proyecto de radio comunitaria en zonas muy marginales al lado de la Ibero.
la zona de Santa Fe que se conoce. Entonces, de hecho, la tesis de licenciatura fue un proyecto que se llama Santa Fe Habla, que era un proyecto de radio comunitaria, en donde, por cierto, los jesuitas fueron pioneros con estas radios en Veracruz, las radios comunitarias. Entonces, ese modelo, pues, digamos, lo replicamos en un esquema universitario, pero para la gente de Santa Fe. Ahí terminé. Después ahí mismo hice una maestría en comunicación política en la propia Ibero. Algún tiempo incluso estuve dando clases en esa universidad, pero después ya la vida me fue llevando por otros lados, ¿no? Pero ahí termino tanto la licenciatura como un posgrado. Y ahí en esa etapa de tu vida nace esta inquietud en torno al tema político, al tema social. ¿Cómo fue? Fíjate que es una pregunta bien interesante porque es parte del historial de la vida. Yo creo que mucho de esto mi padre siempre ha sido un activista social desde la iniciativa privada. Entonces yo creo que el tema incluso se remonta más allá de la Ibero, ¿eh? Yo diría que aprendí el activismo en casa, esa es una realidad. Después, vuelvo a los lasallistas, siempre había una formación clara de hacer cosas por el entorno más inmediato de cada uno. Entonces, fíjate, desde las clases de catequesis a las que nos llevaban, el tema de las misiones en la vida universitaria te va formando también en ciertas realidades. Pero efectivamente en la Ibero sí hubo también un componente político. Yo, por ejemplo, recuerdo muy bien que peleé y perdí, y se aprende de las derrotas, por, digamos, encabezar la sociedad de alumnos de la Facultad de Comunicación. Entonces nos juntamos varios, yo estaba en quinto, sexto semestre, dimos pelea, conseguimos lana con empresarios y yo era el que encabezaba esa planilla. Entonces, desde ahí me gustaba el tema político, por así decirlo. Me acuerdo que un empresario nos dio una lana para, ya sabes, hacer pendones, calcomanías y demás. Y cuando nos da el recurso, nos dice, oye, Guillermo, aquí está, con mucho gusto te voy a respaldar. Y me dice, ojalá que pierdas. Entonces yo me quedé impactado con el tema y me estás aportando recurso, que no era mucho, pero bueno. Me dice, ¿sabes qué? Enseñanza de vida. Si pierden, tú y tus amigos, porque caímos todos en banda a ver este empresario, se van a poner a pensar cuáles fueron los errores en su proceso electoral, un proceso electoral universitario. Si ganan, se van a ir al antro a celebrar y nunca se van a preguntar ni siquiera cómo ganaron. Enseñanza de vida otra vez. Entonces yo creo que ahí surgió un poquito también ese compromiso a los temas políticos, pero desde la cancha social. De hecho, nunca he militado en partido político alguno, no porque los desprecie, pero mi camino más bien ha sido la política desde la sociedad. Qué interesante y qué lección tan padre. La que te da este empresario, porque pues sí, en la derrota hay grandes lecciones, a veces no las queremos ver ni reconocer las lecciones, estamos más en la batalla de la emoción y el sentimiento de perdí, cuando es todo ganaste, o sea, ganaste muchísimo, ¿no? No, sin duda, cuando te pones a repasar, claro que te duele. Yo me acuerdo una hermana mía, mi hermana mayor de nombre Pilar, como mi madre que se llama Pilar, estaba pero como mi brazo derecho en la campaña, siempre ha jalado mucho conmigo. No, pues lloraba como Magdalena también el día de la derrota, ¿no? Porque además fue por una cantidad ínfima de votos. Pero bueno, siempre solidaria, pero ya después yo también estaba triste. Nos acordamos del consejo de este empresario y dijimos, bueno, vamos a hacer una recapitulación de aciertos y errores, ¿no? Y terminas la universidad, haces tu maestría ahí. Correcto. ¿Y después qué sigue en tu vida? Mira, te voy a contar, y no tengo empacho en platicarlo, un tema personal ligado a lo profesional. Yo conozco a una chica en la universidad, con quien tiempo después me caso, y lo digo así, ese matrimonio no camina, entonces viene un proceso de nulidad eclesiástico de ese matrimonio, pero siempre lo refiero como un hito importante en la vida. Además, el sacerdote que nos casó, que es un tío mío jesuita que ya murió, me decía siempre gratitud en recuerdo de lo que hubo. Y conservo ese recuerdo en el corazón. Y lo digo porque consecuencia de esa unión, o fruto de esa unión, está mi hija mayor, que se llama Paulina, ¿no? Una mujer que tiene 27 años, a la que veo muy poco, ahora te platicaré de los hijos. Pero bueno, ante la pregunta que hacías, ese fue para mí una parte importante en la ruta de la Iberoamericana. Luego me voy a vivir a Puebla. En Puebla, fíjate, fue, digamos, mi primera salida nuevamente de México, y ahí, ya lo decías tú en la semblanza, me voy como director de comunicación del Ayuntamiento de Puebla, que era el primer ayuntamiento panista que existía en Puebla. Entonces, a mí me invitaron, yo siempre estaba en temas de consultoría tras haber salido de la carrera, me voy de alguna manera al tema ya de implicarme, sin ser panista,
a encabezar un gabinete de comunicación. En ese tiempo es cuando nace mi hija Paulina. Entonces yo dediqué 3 años a mi vida en Puebla. Te lo estoy haciendo muy en resumen, una vida interesante. También toda separación en una relación tiene sus partes complicadas, dolorosas, en fin. Pero lo cierto está en que Dios sabe más, siempre tiene una historia. Viene esa nulidad del matrimonio, de esta unión. Y conozco a mi actual esposa de nombre Elena, para mí lo más feliz que me pudo pasar en Puebla. Yo iba por una chamba y ahí encontré a la mujer de mi vida, fíjate, con quien tengo 6 hijos. Wow. Es decir, yo tengo en total 7 hijos. Con Elena, mi esposa, acabo de cumplir 23 años de matrimonio. Y entonces ese es mi clan completo. Entonces, digamos, esa parte muy importante de mi vida comienza en Puebla. Fíjate, Puebla para mí es un tema también entrañable porque ahí me desarrollé profesionalmente. Conozco a mi esposa, conozco a Elena, entonces también se queda Puebla como otro hito importante, ahí viven mis suegros, entonces también es el lugar de alguna manera donde mi esposa creció, aunque parte de su vida la creció también en Ciudad de México, ¿no? Y tan bonito Puebla, man. La verdad es que sí, ¿eh? Tuve la fortuna de vivir en Puebla y la verdad es que es la puerta del sureste del país y la entrada al sureste del país y es muy bonito, con muchas tradiciones, cultura, gastronomía, qué barbaridad, come riquísimo además, es bonito, es histórico, no, es una ciudad espectacular. Multicultural, no, la verdad de las cosas, yo ahí hice muchos amigos, tuve también retos profesionales, a ver, yo cuando llegué ahí, literalmente, pues yo era muy joven, yo llegué con 26 años, depende qué pongamos hoy como patrón de juventud. Pero yo llegué ahí y la verdad me tocó encabezar una dirección muy grande con gente mayor que yo. Y además también, pues nosotros no nos quitaban el mote de los chilangos que llegaban a otras ciudades Pero bueno, yo la verdad es que ahí dimos batalla, nos tocó, por cierto, fíjate, enfrentar, y desde ahí yo creo que hay cosas, volvemos de lo que te va marcando, enfrentar a uno de los gobiernos estatales más autoritarios que han existido en México, que fue el gobierno de Manuel Bartlett, que por cierto sigue vivito y coleando en la 4T. Fíjate, desde aquellos ayeres, te estoy hablando año 1996-99, yo era el director de comunicación del alcalde, muy jovencillo, y ahí esos años en el ayuntamiento me formaron muchísimo, pero sí recuerdo la batalla, era como David contra Goliat, de enfrentar a un gobierno, insisto, estatal, vertical, autoritario, en fin. Entonces yo lo resumiría en que fueron años de mucho fogueo político también. Es lo que te iba a comentar, te dejó seguramente mucha experiencia y porque pues sigue vigente el exgobernador de Puebla, ¿no? Sigue vigente en temas de política y Puebla también se caracteriza por tener una actividad política seria a nivel nacional, pues es la cuarta, quinta sí, efectivamente. ciudad más grande del país, un estado muy importante en la economía de México. Muy relevante, y ¿sabes qué? Es una ciudad, profundamente cultural, es una ciudad que tiene unos orígenes muy claros españoles, bueno, como todo el país, es decir, es una conjunción de mestizaje maravilloso Puebla, ¿no? Y evidentemente políticamente tiene mucho peso. Entonces, para mí sí fueron años de aprendizaje, de muchas frustraciones, de muchas caídas, de mucho volver a levantarse, pero hoy que echo la mirada atrás, en el ejercicio de mi vida profesional que ha estado muy vinculada a medios de comunicación, a operación política, asesorar a muchos políticos y dirigentes empresariales hoy día. Claro, yo hoy me quedo pensando, así como también el paso por presidencia de la República, pero antes de presidencia me tocó estar en un gobierno municipal que además el gobierno municipal es la entidad más cercana a la gente, es como la célula básica del ejercicio del poder político. Porque ahí nos tocaba, no directamente a mí me tocaba comunicar lo que hacía el gobierno, pero es el tema de bacheo de las calles, el alumbrado público, en fin, muchas cosas muy básicas, pero indispensables para el bien común de la gente, ¿no? Claro, es lo que vives en el día a día. Lo que vives en el día a día. Yo ponía el ejemplo, por cierto, en la clase que tenemos el otro día en el Difoso, ahí contigo, un grupo maravilloso, por cierto, y yo decía que es como el alcalde es aquel como que está a nivel mostrador en una tienda, el que te vende las cosas más básicas, pero indispensables para la vida cotidiana, ¿no? Claro. Oye, y Puebla, por lo que entiendo, entonces marca 2 hitos muy importantes en tu vida. La parte familiar. ¿Sí? Y la parte profesional laboral.
Es Porque correcto. ahí pareciera como por lo que nos compartes, como que se empieza a dibujar el resto de tu vida. Sin duda, ahorita me haces pensar tantísimas cosas, ¿eh? Porque efectivamente Puebla, tras todo lo vivido personalmente con luces y sombras, me marca. Termina el trienio, te estoy hablando del año 99, perdemos, es decir, Bartlett impone un candidato del PRI y se quedan con la alcaldía de Puebla, con lo cual nuestra chamba ya estaba finiquitada. Yo en ese momento estaba en un tema de discernimiento, ya había conocido a Elena, mi actual esposa, pero en realidad no había, digamos, yo estaba también todavía en un proceso, digamos, en un proceso judicial en la iglesia, en el proceso de nulidad. Entonces, yo recuerdo Puebla como un momento de muchas incertidumbres y esperanza a la vez. Entonces yo me voy de Puebla, fíjate, y un tiempo me voy a estudiar inglés a Vancouver, sí en el ánimo de perfeccionar el inglés, pero sobre todo también de hacer un espacio al discernimiento, que también es importante en la vida. Entonces yo hago parón y me voy, tampoco no mucho tiempo, me voy 3 meses. Me acuerdo que me acompaña una hermana que cuando yo pasé por momentos muy difíciles, una hermana de nombre Jimena, sobre todo en el momento de la separación, fíjate, hay temas familiares que no es cosa menor lo que te voy a platicar. Mi hermana, cuando yo me quedo solo en Puebla, por la separación, se va conmigo a vivir, o sea, deja las cosas que estaba haciendo para acompañarme y decir, yo me voy con mi hermano a Puebla. Entonces yo la recuerdo también como algo muy grato y muy entrañable, pero en fin, entonces yo después le digo, ¿sabes qué? Quiero que te vengas conmigo, yo te invito, le dije, te vas a ir conmigo a Vancouver. Y nos fuimos a Canadá. Y ahí estuvimos un tiempo, cada quien viviendo en una casa para no hablar entre nosotros español, practicar el inglés. Y yo, entre otras cosas, el tema va avanzando bien en todo el tema, yo ahí termino de convencerme, por eso es en lo profesional y demás, y en lo personal fue muy relevante, porque yo ahí, tras muchos hallazgos y vivencias, dije que ya había conocido a Elena, dije, esa es la mujer con la que voy a hacer el resto de mis días, ¿no? Y entonces ahí, fíjate, curiosamente, a la distancia, yo termino por valorar que esa chica, la que conocí, por cierto, trabajando en el Ayuntamiento de Puebla, con esa me iba a casar, ¿no? En fin, ya después, más adelante viene nuestra boda y demás, pero también yo al regresar a México quería retomar los temas de la consultoría y me acerco con Marta Sagún de Fox. Ya había empezado el gobierno de Fox, recordarás que en el 2000 gana la presidencia. Yo conocí a Marta Sagún porque años atrás, cuando Fox era gobernador de Guanajuato, el despacho para el que yo trabajaba, un despacho fundado por mi padre, por cierto, en temas de comunicación, hacíamos para Marta labor de relaciones públicas con medios de comunicación en Ciudad de México. Es decir, cuando ella tenía agenda en Ciudad de México, le ayudábamos. Entonces nos conocía. Y cuando yo me acerco, yo no participé en la campaña ni en el inicio del gobierno, pero para decir cómo te podemos ayudar, si me quieres ayudar, vente conmigo al gobierno. Así, en una decisión en ese momento, yo platico con mi madre, platico también con Elena, en fin, y llegamos a la conclusión que era una oportunidad también de aprendizaje. Y la verdad es que lo fue. Me quedé 5 años en el gobierno federal haciendo comunicación en la oficina de comunicación de la esposa del presidente. Años también, yo entonces, al poco de ese tiempo, me casé, entonces comencé a rehacer la vida con un reto profesional inmenso, inmenso, y recomenzando la vida con Elena, ¿no? Y muy bien, un arranque en 2 vías muy interesante. Wow, qué momento tan interesante, porque históricamente para México esa etapa fue trascendental, porque pues fue el romper la hegemonía de un partido que tenía 70 y tantos años en el poder y venir con esta ilusión, ¿no? Que se tenía en ese momento de un cambio y todo esto, y llegar a los 26, 27 años a tomar una responsabilidad de esa magnitud, qué padre. Sí, la verdad de las cosas es que era un desafío, era un momento histórico, como bien lo refieres. Aprendí muchas cosas, a vivir al interior, digamos, en las entrañas del poder político al más alto nivel, esa es una realidad. También te das tus frentazos de humildad. El aprendizaje más importante es que también para muchos representas en ese momento el cargo y significabas una puerta para un montón de personas. Yo hoy que hago el recuento de los que sigo manteniendo como amigos tras mi paso por la presidencia, son muy poquitos. Los amigos de a de veras, los que traté ahí. Y muchos eran relaciones, y si lo tienes claro en tu cabecita, no te frustras. Lo malo es que tú te creas que toda esa gente que se acerca contigo por lo que representas en un momento determinado son tus grandes compas. No, no, no. Yo sabía muy bien
y varios me dieron ese consejo sabio, que mucha gente con la que hablé, directores de medios, empresarios muy influyentes, políticos de otros partidos, yo representaba para ellos la vía de acceso al poder vía la señora Marta Sagún de Fox. Ese era el tema. Claro, aprendí mucho, me tocó cabildear muchos temas, viajar un montón, o sea, muy apasionante, y también debo decir, con una esposa que cerró filas conmigo, porque no era sencillo que te desbarataran un fin de semana porque algo surgía en la agenda de la esposa del presidente, ¿no? Así que años duros de aprendizaje, pero no lo cambiaría, ¿eh? Esos 5 años de estar volcado en la actividad pública, desde la trinchera que me gusta, que es la comunicación, pues era algo, algunos decían, hubiera pagado por estar ahí, ¿no? Gran experiencia. Gran experiencia. No, gran experiencia. Y después de esa experiencia en la dirección de comunicación, ¿qué sucedió? Fíjate, estuve 5 años, debo decir, además esto es público, lo puedo platicar, el presidente Fox y su señora apostaron en su día cuando venía el relevo, ya acercándose el 2006, apostaron por Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación, y resulta que quien rebasó por la derecha o por la izquierda, como lo quieras ver, es Felipe Calderón, que a la postre gobernó este país. Entonces Calderón, la verdad hay que decirlo, no era parte del grupo político de Fox. Digo, lo refiero muy rápidamente, aunque sé que no se trata de hacer aquí análisis político, pero así fue. Entonces, ahí lo cierto está en que el periodo ya había concluido, había, digamos, venía un nuevo sexenio con un grupo político distinto. Yo no es que fuera parte de ningún grupo político, pero yo había servido al gobierno del presidente Fox y de Marta Sagún, ¿no? Entonces, un empresario muy al inicio del gobierno, fíjate lo que es el Consejo de Buenos Empresarios, me dijeron, Guillermo, tú al salir de este periodo tienes que saber proyectar lo que quieres después. A sabiendas me decía que ningún político después va a ver por ti. Ellos traerán su propia agenda y la responsabilidad de tu futuro es tuya. Entonces, Pinos te tiene que servir para crecer, es decir, formarte, aprender cosas nuevas. De ahí, y se me prendió el foco, ver si estudias algo más. Y yo dije, efectivamente, la vida es aprendizaje permanente. Entonces me acuerdo que ya el último año yo le dije a Marta, no me lo tomes a mal, pero yo me quiero ir al extranjero a un posgrado. Y para mi sorpresa me dijo todo mi respaldo. Me dice, aquí tu ciclo terminó y el nuestro también, me dijo así abiertamente. Yo ya tenía por otro profesor que tuve en su día el gusanito de ir a Navarra por el prestigio que tiene esa facultad de comunicación particularmente. Entonces empecé a meter papeles, le dije a mi esposa, oye, a estas alturas de la vida teníamos entonces un hijo muy pequeñito, ¿cómo ves si nos vamos al extranjero? Primero se me quedó viendo como decir, oye, estás dejando una buena chamba en Pinos, tenemos un chiquitín que es muy pequeñito, en fin, pero siempre ha sido también audaz. Nos respondió la universidad que adelante, nos respondió CONACYT, que entonces existía, que tenía yo una beca también para manutención con la que podíamos poner un primer peldaño y nos fuimos. Dice mi esposa que siempre le engañé porque el proyecto era irse un año y nos quedamos 5. Pero bueno, ese fue el siguiente paso en la vida. Irnos a Pamplona, a la Universidad de Navarra, a que yo estudiara el doctorado en comunicación pública. Y la verdad para mí fue, Pepe, un refresh. Fue dejar el frenesí de Pinos, el activismo desbordado, los fines de semana truncos, para ir al estudio, a la convivencia muy cercana con mi esposa. Es decir, se volvió literalmente un oasis Pamplona, al grado tal que nos quedamos 5 años allá. ¡Qué maravilla! Sí, una experiencia verdaderamente otro parteaguas de vida, porque, a ver, tuve un tutor, un director de tesis que recientemente falleció, el doctor Esteban López Escobar, que para mí otro de las personas clave, fíjate, siempre hay personas clave en la vida a la que les tenemos que guardar gratitud. Así como te hablaba de mis padres, este gran tutor, este gran mentor extraordinario, y un montón de amigos que vieron por nosotros. Y hoy caigo en cuenta, ese doctorado no hubiera sido posible sin la solidaridad de amigos allá, acá, sin el respaldo de CONACYT en su día, sin el respaldo de mi esposa, porque también fueron años de estar encerrado en una biblioteca investigando para hacer una tesis doctoral. Ahí, además, fíjate, íbamos con un chiquitín y ahí nacieron otros 2. Entonces también Navarra nos arraigó de manera muy profunda. Años espectaculares. ¡Wow! ¡Qué interesante trayectoria! Y estuviste en España, las relaciones polifacéticas, multiculturales y etcétera, ¿no? Las que ibas construyendo y has ido construyendo en tu vida. No, indiscutiblemente, fíjate, primero amigos de Navarra mismo en sí,
pues conociendo esa tierra. Luego un doctorado siempre es algo plurinacional, porque en el fondo traté ahí chilenos, argentinos, colombianos, y esto fue también extraordinario. La oportunidad de tratar profesores, de tratar también políticos españoles, o sea, como dices, un mosaico muy grande, la propia experiencia familiar. Navarra es un sitio precioso, un sitio maravilloso al norte de España. Luego, ya te había dicho, yo soy muy taurino. Sé que hoy es un tema muy de minorías, pero claro, yo imagínate lo que gocé y viví, los Sanfermines en Pamplona, las corridas de toros. Yo entonces también trabajaba para conseguir una lana adicional porque con la beca no alcanzaba. Era yo corresponsal de Notimex en Europa. Pero claro, yo estaba en Pamplona y luego me decían en broma, oye, ¿y aquí qué sucede de relevante como para que hagas notas para Notimex? Y luego encontré la beta de escribir mucho, fíjate, sobre terrorismo, porque en los años que yo estudiaba ahí todavía operaba la banda terrorista ETA. Cuando había los Sanfermines, claro, publicaba fotos, notas y demás. Y la Universidad de Navarra era un generador brutal de información de toda índole, política, médica, científica. Entonces sí me las ingenié para mandar notas puntualmente todas las semanas. Pero sí, la vivencia en Navarra maravillosa. Oye, ¿corriste los Sanfermines? Nunca corrí. Eso sí me tenía sentenciado por un lado mi esposa y no te creas. Sí se asusta uno, ¿eh? Estuve en los vallados, acreditado en el callejón. Sí me parecía de un riesgo enorme. Mis respetos a los corredores profesionales que se bajaban a hacerlo. Y también hay gente muy irresponsable que no sabía ni en qué se metía, ¿eh? No. Pero a ver, para mí sigo pensando que es una de las fiestas más bonitas del mundo. Dice mi esposa, tú te transformabas, dice, como que levitabas en San Fermín. Les digo, sí, yo gozaba la fiesta, la amistad, el bullicio en la calle, los toros, la fiesta religiosa, es una fiesta de origen religiosa, la fiesta de San Fermín. Navarra, o particularmente Pamplona, se transforma, donde es un lugar usualmente de gente muy tranquila, te diría un poco seca, todo era fiesta, algarabía, en los días que duraban los Sanfermines, que son siempre del 6 al 14 de julio. No, entonces para mí cuando llegaba esa fiesta era ataviarse de blanco y rojo, a la vieja usanza del origen de estas fiestas. Y claro, también fíjate, yo digo, esos son de las cosas que te van marcando a tal grado que hoy ya tengo un hijo viviendo en Pamplona. Fíjate cómo los ciclos se repiten, estudiando la carrera de Derecho y Filosofía, y se me va mi segundo hijo a estudiar marketing en Navarra también. Entonces yo le decía a mi esposa, ojo con lo que uno siembra en la vida, porque cosechas. Estos volvieron ahora lo que para ellos fue parte del origen de su vida. Fíjate cómo los ciclos familiares se van repitiendo, ¿no? ¿Cómo no? Y el contexto que les vas ampliando, ¿no? Porque pues también el hecho de haberte atrevido a estudiar tu doctorado, de haber, con cierta adversidad, me imagino, iniciando tu relación familiar con hijos pequeños, otros que nacieron allá, pero en otro país. Claro. En un contexto, pues en el que, ¿cómo fue esa etapa? ¿Cómo adaptarte a esa experiencia de irte a vivir de esa manera tu doctorado? ¿Cómo lo recuerdas? Lo recuerdo como algo duro al inicio, debo decir. Mira, yo siempre platico una anécdota. Cuando llegamos, que nos viajamos a Madrid, y de Madrid viajamos en tren a Pamplona. Y al bajarnos del tren, imagínate, maletas y demás, un frío alucinante. Llegamos un mes de enero. Y yo recuerdo a mi esposa así, con un abrigo, en la carreola, nuestro pequeño, que hoy mi pequeño tiene 21 años y está estudiando en Navarra, pero era un chiquito que tenía un año, en una carreolita, ¿no? Y yo, para mis adentros, no se lo dije a mi mujer en ese momento, yo decía, oye, no estoy siendo un irresponsable. ¿Qué hice? Claro, cruzar el Atlántico, venir aquí, no sé ni dónde vamos a vivir. De hecho, llegamos unos primeros días a un hotel para después conseguir, digamos, un sitio donde vivir. En fin, entonces, temas que todo en ese momento es nuevo. No obstante, España es la tierra de mis abuelos y por tanto mi tierra también, pero yo había vivido la España en los veranos, de llegar con toda comodidad. Ahí era cargar con los tuyos, mi esposa y mi hijo, y empezarte a ganar un lugar sin conocer en Pamplona absolutamente a nadie. Hoy tengo amistades entrañables, pero ten en cuenta que al llegar con un frío, el frío de Pamplona alucinante, una sociedad seca, callada, luego te das cuenta que cuando los tratas más son a todo dar, pero en principio yo recuerdo el primer domingo que vivimos allá, que eso era muy depresivo, ver todo absolutamente cerrado, incluso las tiendas, ¿no? Donde te ibas a abastecer para comer, el autoservicio cerrado, el descanso era en serio, salvo las tiendas de chinos que había por ahí donde te podías comprar algo, ¿no?
Pero entonces, claro, yo veía la cara de mi esposa con este frío aterrador. ¿Y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y ya después la vida cambió, ¿no? Pero sí, el tema del clima, con estar lejos de casa. Yo además muchas horas encerrado en una biblioteca investigando. Y ella, pues la verdad, al cargo del chiquitín, ¿no? Luego ya también a ella se le abrió el horizonte profesional de manera muy importante. Aprovechó también para hacer una maestría. A la postre, años después, se doctoró también a distancia por Navarra. O sea, los dos tenemos un doctorado. Pero sí, fue una ruta de lo que preguntas increchendo. De la soledad a un poco de depresión, a después amigos, logros, en fin. Como todo en la vida es un poquito cosa de paciencia, ¿no? Qué maravilla. Terminas el doctorado, te vienes a México. Sí, bueno, de hecho, llego ya directo a Guadalajara, por cierto, porque estando allá, fíjate, yo estuve del 2006 al 2010 en Navarra, y estando allá conocí a quien entonces era vicerrector en la Universidad Panamericana, el doctor Javier Castañeda, que él estaba también, él iba y venía para su doctorado. Fíjate cómo la vida te puede cambiar en una conversación. Pues cuando llegaba algún mexicano que se vinculaba a la universidad, siempre había la solidaridad, oye, ¿quién está llegando? Oye, desde poderte enseñar el campus y demás. Entonces mi esposa y yo decidimos invitarlo a cenar al departamento que rentamos en Navarra, un departamento muy pequeñito, pues estábamos en realidad en ese momento con 2 hijos, un departamento muy chiquito. Lo invitamos a cenar, él se quedó muy agradecido y nos hicimos amigos, empezamos a conversar. Al grado tal, él ya se regresa, yo me quedo trabajando un tiempo en Navarra, en una agencia que se llamaba Agencia Navarra de Innovación y dando clases en la Facultad de Comunicación. Pero nuestra ruta yo sabía que, aunque me encanta España, era de temporalidad. Había un proyecto específico que ya se había logrado, que era el doctorado, y las chambas que yo tenía eran temporales, muy temporales. Entonces me escribe Javier Castañeda y me dice, oye, si has pensado volver a México, vente a la Universidad Panamericana, tanto a dar clases en licenciatura y el posgrado y a poner en marcha la oficina de comunicación de la UP en Guadalajara, porque existía una pequeña oficina de prensa y la idea era hacer de esto una dirección de comunicación. Entonces, esa conversación me trajo a Guadalajara a inicios del 2011 y aquí llevamos, pues, 13 años, no ya más, ¿no? Pues sí, 14 años en Guadalajara. Entonces, fíjate, estando en Navarra, siguiente etapa del viaje, Guadalajara, Siguiente Jalisco. escala. ¿No? Siguiente escala, exactamente. Pero fue por esa invitación. Guadalajara no estaba, que hoy estoy encantado aquí, no estaba ni en mi radar, ¿eh? Yo recuerdo Guadalajara siempre como un sitio extraordinario, pero como un lugar donde yo venía de paseo con mis papás, en plan turismo, tal. Aquí no tenemos familia. Entonces fue venir nuevamente por una circunstancia de trabajo, pero yo creo, nunca se sabe, que este es el lugar donde nos hemos ya establecido, ¿no? Yo cuando he sugerido, yo siempre he sido inquieto a mi esposa visualizar otras alternativas, me dice ni hablar. Dice, aquí ya estamos encantados tus hijos y yo, ¿no? Ya nos estacionamos. Ya nos estacionamos. En principio parece que es así. Wow. Y llegas a Guadalajara, a la UP, y también, ¿en qué momento arrancas el despacho? Fíjate que yo siempre he tenido la inquietud. El despacho ahí estaba, porque estaba fundado hace muchos años, pero yo me había desvinculado. Mi padre también estaba ahí en otros temas, entonces como que el despacho era una actividad que estaba en un stand-by, la consultoría. Entonces yo reconozco que siempre he sido inquieto, dice mi mujer que demasiado. Entonces yo llegué y debo decir, yo estaba muy contento en la universidad, mis clases, mi actividad, pero también yo sabía que mi entorno no se podía circunscribir a la vida universitaria, sino a combinarlo. Entonces yo, acordado con la persona que, digamos, que yo colaboraba en la Panamericana, que yo dependía entonces de un vicerrector de vinculación. Y en ese momento dijimos, mira, yo le manifesté mis inquietudes y me dijo, a ver, mientras tú dosifiques horas y demás, yo empiezo paulatinamente a retomar la consultoría y además me empiezan a invitar también a medios de comunicación a escribir a la par de la docencia y la consultoría. Es así como llego, por ejemplo, a escribir a Mural, que lo sigo haciendo desde hace muchos años. Llego a la mesa de periodismo en plural de Televisa. Entonces yo estaba así, el eje rector siempre era la comunicación, pero en varios ejes, la docencia y la investigación, el tema de la consultoría y el tema en medios de comunicación. Pero llega un punto que también ya era estar como en un circo de varias pistas. Entonces la Panamericana, la oferta que me hace en un momento determinado, porque también tenían esa necesidad, es que yo me fuera un tiempo completo. Y para mí fue una disyuntiva también complicada porque yo
estando contento en la Panamericana, también para mí va a ser una limitante. Y entonces me desvinculo de la Panamericana hace algunos años para volcarme al tema de la consultoría y al tema de los medios de comunicación. Entonces, fíjate, no obstante, la Panamericana fue la primera ancla para venir a Jalisco. La verdad es que hoy, por ejemplo, soy parte del posgrado, es decir, pero es una actividad de menos intensidad, y donde también sigo dando clases es en Navarra. Voy cada año al posgrado de comunicación de la Facultad de Comunicación de Navarra. Ahí me voy cada septiembre unos días a dar clase. Pero bueno, yo creo que encontré una buena ruta que, sin dejar la vida universitaria del todo, sí están en mis propias actividades, ¿no? Wow, ¿y en qué momento llega esta etapa, que fue en donde yo tuve el gusto de conocerte, en la presentación del libro de La rebelión de la clase media. La rebelión de la clase media, pero a mí me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, el mensaje, la intención que había de despertar conciencias, etcétera. ¿En qué momento surge esta iniciativa? Fíjate, es interesante, cuando realmente esto surge así como de manera explosiva en el 2021. Yo siempre en los tiempos de campaña había estado muy activo, ya sea colaborando y asesorando a algún candidato, desde el punto de vista estrictamente profesional, o bien suscitando conciencia de participación, en términos genéricos. Cuando viene la elección del 21, recordarás que en la Ciudad de México hay un parteaguas político muy interesante. Justamente ahí el despertar de las clases medias mexicanas capitalinas cambiaron, digamos, el color político de la Ciudad de México. Se partió en dos, es decir, los bastiones que mantuvo Morena y la izquierda, pero también la coalición opositora, en un despertar inusitado, se queda con más de la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, en un Zoom en el que participé, donde había analistas, empresarios, hablando de lo que había pasado en el 21, con las victorias que sí tuvo la oposición, en fin, alguien dijo, ahí lo que hubo es un despertar de la clase media. Y a mí se me quedó grabada esa frase, es decir, hubo un despertar de la clase media. Y entonces yo empecé, junto con un socio con quien escribí el libro, coautor Rodrigo Solá, nos quedamos dándole vueltas a lo que entrañaba esa frase y decir, no es un despertar, es una rebelión. Y hay que acicatear más esa rebelión. Si ya se dio, ahora tenemos que hacer que prenda en todo el país. Y dijimos, ¿cómo lo materializamos? Un libro. Pero más que un libro, hagamos un manual para el activista. Un manual que guíe a la gente de qué puede hacer. Ese era nuestro sentir. El ciudadano común y corriente, digamos, el ciudadano de a pie, que no forma parte de algún partido político, que no es famoso, que a lo mejor ni siquiera participa en una agrupación, pero que yo escuchaba en las mesas conversaciones, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué me toca? Dije, ese es nuestro target, ese ciudadano que quiere participar y que le vamos a presentar una guía. Y si recuerdas, La rebelión de la clase media no es un libro de análisis político, es un manual con actívates muy puntuales de qué puede hacer, qué pueden hacer las mujeres, los empresarios, qué se puede hacer en la batalla digital. Y así surgió. Y en realidad lo que comenzó siendo un libro, fíjate qué cosa tan interesante, se convirtió en un movimiento auténticamente. Cometimos errores, muchos, y algunos aciertos, pero lo cierto está en que logramos distribuir 200,000 ejemplares gratuitos. Fue un libro que se regaló por todo el país. Yo recorrí, me senté yo candidato a 20 estados del país, hablando de la rebelión de la clase media en todo tipo de foros y activando al ciudadano. Y claro, había un derrotero específico que era la elección del 24, del verano del 24. Entonces, yo en ese momento la verdad es que sí sentí un llamado, dije, a ver, lo que me toca en este tiempo, no estoy en ningún partido, ni quiero estarlo, pero sí quiero participar política y socialmente. Entonces yo dije, lo que me toca es sembrar y agitar en un sentido positivo a la ciudadanía para participar. Hoy veo que nos quedamos cortos. Hoy veo que también nos faltó conocer más a la gente, porque en suma, la verdad es que las clases medias, que no es algo homogéneo, es algo muy heterogéneo, también es cierto que buena parte de ese sector se volcó a la continuidad de la 4T, eso es indiscutible. En fin, hubo muchas reflexiones que hacer, pero así surge el tema de la rebelión de la clase media. ¿Por qué, Memo? ¿Por qué atreverte a hacer eso? Mira, yo creo que hay un tema, lo digo de verdad, porque es difícil de transmitir, pero no
no difícil de experimentar. Yo sí sentí, lo digo de verdad y con convicción, un llamamiento que es lo que me tocaba hacer. ¿Y por qué digo? Porque digo, a ver, si yo me sé comunicar, sé escribir, tengo relaciones en muchas ciudades del país, me gusta este tema, que en el fondo así se descubre la vocación. También pones al servicio de Dios, de los demás y de tu país, lo que crees que ha sido recibido como talento. Entonces en mi cabeza bullía decir, a ver, si yo siento que las clases medias se pueden activar, me tengo que animar a hacerlo. Entonces también yo lo platiqué con este amigo y dijimos, hagámoslo. Son de esas veces, claro, debo confesarte que cuando estábamos redactando el libro, que era titánico, aunque sea un manual sencillo, escribir algo que aporte valor cuesta mucho trabajo. Le pusimos una lanita inicial para sacar algunos ejemplares. Y para mi sorpresa es cuando dije, bingo, la gente que lo empezó a tener en sus manos pedía más, empecé a tocar puertas con empresarios que empezaron a aportar dinero para imprimir más ejemplares, y es cuando tú tienes la plena confirmación de decir, este es el camino. Y esa fue la decisión, claro, te desenfocas de la vida profesional un poco, sí descuidas a tu familia, vuelvo al punto, la familia volvió a respaldar, hubo empresarios que nos dijeron, a ver, no te preocupes ahora, es decir, que aguantaron un poco el tema de volver a la consultoría para concentrarnos justamente en esta actividad que presuponía tiempo, y yo creo que por eso nos animamos, pensando que le estábamos haciendo, y estoy convencido que sí, un bien a nuestro país y a la gente, ¿no? ¿Qué experiencia te deja en lo personal el participar en ese tipo de actividades? Porque me imagino que no es sencillo. Hay muchas personas que quisieran, nos imaginamos, yo sí creo y siento este llamado, pero, híjole, ¿para qué lo hago? ¿Por qué exponerme de esa manera? Porque hay en la balanza del costo-beneficio, ¿tú cómo lo viste o cómo lo vives? Fíjate que Y perdón que lo ponga desde esa perspectiva, pero... No, tienes toda la razón, fíjate. Yo llego a la conclusión, en la vida vamos teniendo dosis de felicidad, cosas que te van aportando mucho sentido de vida y felicidad. Y ha habido varias en mi vida, sin duda alguna. Pero echo la vista atrás a lo que fueron los 2 años previos a la elección, y a pesar de que eran verdaderamente viajes extenuantes, pesados, no fueron años especialmente económicamente de mucha bonanza, en el caso particular de nuestra empresa, sí lo recuerdo como de plena entrega a los demás y con muchos componentes de felicidad. Te lo pongo así, llegando a Veracruz, a Mérida, al Bajío, y ver a la gente organizada, volcándose en organizar las presentaciones de los libros, diciendo cómo te ayudo, cómo jalo contigo, y créeme que esas son endorfinas, y era el tema de decir, la gente está jalando, y yo veía avidez de la gente por guía, por liderazgo y por pautas concretas de acción. Y yo decía, eso es lo que me toca hacer. Y entonces yo la verdad es que, ya preguntabas la enseñanza que deja, es decir, cuando estás volcado no en ti mismo, sino en los demás y con causas superiores, yo me atrevo a decir, la verdad es que en el fondo es eso, lo que te mueve a decir, mereció y valió la pena. Y claro que no lo hicimos todo perfecto, o sea, hoy... Si yo te hiciera un recuento de todos los fallos, pues también sería un recuento largo, así como de los aciertos. Pero en el sentido más profundo, la enseñanza que me deja es, si un día sientes que algo te mueve, te convence, que no se quede en el sueño, concrétalo. Aunque sea de poco a poco, sería lo que yo compartiría con los demás. Yo dije, a ver, no tenemos ni lana para el libro, pero yo dije, la vamos a conseguir. Y hoy llego a la conclusión de que el dinero no es el obstáculo más importante. Cuando hay buen proyecto, la verdad de las cosas es que había gente que decía, te apoyamos. Y para mí sería el aprendizaje. Qué lecciones tan padres, como esa que te dijo el empresario cuando andabas en la política estudiantil, no, ojalá y pierdas para que aprendas. Sí, claro, porque eso va a fortalecerte y eso que va a hacer crecer el músculo, me imagino. Sin duda, todo es enseñanza. Y ahora continúas con otras actividades similares, este manual, ¿por qué no nos platicas un poquito de él? Claro, el manual son las guías por el bien común, pero te hablo incluso, las guías son parte de un tema más amplio, que es el movimiento por el bien común. Movimiento que a la vez nace
porque tras de que pasa la elección del 24 donde gana Morena, pues mucha gente entró en frustración, en desánimo. Nosotros entramos en un periodo, vamos a llamarlo de reflexión. Es decir, con gente que nos ayudó, empresarios, consejeros y con mi propio amigo y socio Rodrigo Solá, decir, ¿qué hacemos? Y la conclusión es, tenemos que seguir, pero tenemos que seguir quizá de otra manera. Y el concepto de rebelión, que hay que decir, era convocante, tenía punch mediático, hay que decirlo, también es cierto que tenía una beligerancia que puede llegar a ser cansada. Ese fue parte del aprendizaje, sobre todo en tiempos no electorales. Entonces llegamos a la conclusión de sí seguir en el activismo ciudadano, en convencer, en persuadir, pero pensando en una batalla de más largo recorrido, no solamente electoral. Y llegamos a la conclusión de echar a andar el movimiento por el bien común. Movimiento que sí buscará en su momento incidir en un cambio de rumbo para México, pero que también haga en tiempos no electorales actividades por el bien común concreto y genuino de la gente en las comunidades. Entonces empezamos a idear varias cosas y es así como llegamos a las guías del bien común. Decíamos, a ver, si nosotros sabemos hacer comunicación en el movimiento, generemos guías gratuitas para la gente como la que tienes ahí. ¿Por qué depresión la primera? Porque nos pusimos a pensar y a reflexionar sobre temas que representan problemáticas globales para la población en todas las clases sociales, ricos, pobres, en fin. Hay mucho suicidio, hay desánimo, y decíamos, hay gente que en su vida siquiera se ha planteado si tiene depresión o a quién recurrir. Entonces dijimos, si hacemos una alianza con una entidad que conozca, digamos, que sea experta en temas de depresión y problemas de salud mental, generemos una guía facilita en Manzanitas que sea un primer, yo le llamo abre puertas para entrar a las comunidades y que la guía a la postre lo que está pasando genere talleres, conferencias, en este caso tocantes al bien común, pero después vamos a sacar guías, te anticipo incluso la segunda que viene, derechos del trabajador. O sea, el trabajador cuando va a un lugar a chambear, ¿a qué tiene derecho en su descanso, en sus contratos? Porque damos por sentado que la gente sabe y no sabe. Habíamos ideado una guía que se llame ¿Qué hacer si no te atienden en el Seguro Social? Y no porque queramos otra vez una rebelión, sino sí queremos pensar en los derechos de la gente, la formación de la gente, temas útiles para la gente. Entonces esta primera guía la hicimos, por cierto, fíjate, de la mano de Marca Familia, que ahí me voy a otra derivada que a lo mejor es muy largo de contar. Marca Familia es una empresa que dirige mi esposa, que es terapeuta y es doctor en neurociencias por la Universidad de Navarra, experta en temas de salud mental. Entonces le pedimos su ayuda para con uno de los psicólogos que colabora con ella, generásemos esta guía del bien, esta guía particular de depresión. Pero el esquema es vertebrarnos siempre con alguien para sacar guías del bien común. Fíjate que algo que me llama la atención es, te he escuchado que lo mencionas, promover el hacer política para el bien común. Eso. ¿Y cuál es tu experiencia en un país en donde la participación ciudadana no está presente o es limitada, es pequeña, ¿no? Tienes estadísticas y tienes datos de la participación ciudadana, en cuántos organismos cada ciudadano participa, está involucrado, desde cuestiones sencillas como la escuela de los hijos, la colonia, etcétera, etcétera. En México estamos con muy poca participación. Muy poca, muy poca cultura de la participación, detonada sobre todo, fíjate qué interesante, de la desconfianza. Eso académicamente le llamamos la desconfianza intersocietal, que no es otra cosa, fíjate, se expresa en frases como decir, ¿qué querrá? ¿Tú qué vas a ganar? ¿No? Oye, mi vecino está haciendo una colecta de firmas que a lo mejor es la causa más noble y viene la segunda derivada, ¿qué quiere? ¿No? Siempre consultar una segunda opinión con un mecánico, con un médico. Entonces, fíjate, estamos invadidos de una desconfianza terrible y donde no hay confianza no hay participación. Y efectivamente México es de los países más atrasados en implicación en alguna causa, la que sea. Yo ponía el ejemplo en la clase en el Difoso, así como en sociedades europeas o países en Europa o incluso la propia sociedad estadounidense, te das cuenta que hay ciudadanos que están en 1, 2, 3 agrupaciones con la causa que sea. Y aquí hay muchos mexicanos, la inmensa mayoría, que no forman parte de ninguna agrupación, institución, sino que están literalmente persiguiendo la chuleta, cosa que es indispensable y válida, obviamente. Pero además de pensar en lo nuestro,
¿Qué estamos haciendo cara al bien común? Claro, no es fácil, pero yo sí he encontrado que si a la gente la escuchamos, le abrimos los ojos con una causa en la que valga la pena implicarse, es cierto que la participación es algo que se tiene que formar, inculcar, tenemos que cambiar la cultura. Y hay gente maravillosa en este país, ¿eh? Yo con los recorridos que hice me doy cuenta que hay gente que si es un poco escuchada y la motivas, sobre todo nadie se mueve si no ve algo que merezca la pena dedicarle tu tiempo, porque a nadie le sobra el tiempo, bueno, a algunos sí, pero en términos generales todos estamos ocupados en algo. La pregunta es, muy bien, resolvamos las cosas básicas desde luego, pero también presupone generosidad, implicación, y es parte de lo que quiere generar el movimiento por el bien común, conciencia de participación ciudadana. Eso está increíble, porque el despertar de la conciencia, como yo lo experimento y lo hemos conversado, me despierta preguntas, cuestionamientos, y me permite empezar un proceso de reflexión. Lo hemos platicado en varias ocasiones. A mí me tocaron, visto hacia atrás, desde qué presidentes de la República y cómo nos ha ido y cuál ha sido mi etapa de vida. Pero luego hablábamos de los hijos, cómo les va a tocar a nuestros hijos. Y algo que culturalmente me pruebo yo, que luego no nos cuesta mucho trabajo exigir servicio. Es el ejemplo que ponías del Seguro Social, ¿no? Es una gran institución el Seguro Social y sería una mejor institución si exigiéramos un mejor servicio, en mi opinión. Pero igual con el restaurante, igual con el maestro de la escuela, igual en todas las relaciones que tenemos de convivencia. ¿Cómo podemos promover que esta conciencia se eleve y que nos ayudemos desde la participación a tener una mejor convivencia y sociedad? Fíjate que lo primero es, no basta a la gente decirle que tiene que activarse, que tiene que ser crítica, que sí, hay que exhortar, pero también hay que, además de presentar el panorama de todas las implicaciones que están teniendo algunas cosas para la vida cotidiana. Te pongo un ejemplo, la reforma al Poder Judicial, que a mí me parece perniciosa, creo que está haciendo mucho daño, creo que la elección de jueces es una auténtica farsa electoral, pero claro, si a la gente no somos capaces de explicarle eso cómo le afecta en su vida cotidiana, la conversación se queda en grilla. Es más, nos verían como opositores y anti a un régimen político, pero la pregunta de fondo para poder generar conciencia de implicaciones, oye, ¿en qué te va a afectar, ciudadano, el hecho de no tener jueces profesionales que sean independientes al poder político? Entonces, claro, oye, te va a afectar en un litigio, te va a afectar quizá en un tema de una herencia, te va a afectar en tus derechos como trabajador. Entonces, primer tema, concientizar, pero bajando al mundo real. La política la tenemos que transmitir hablando de las implicaciones. Y después el segundo tema que no hemos sido lo suficientemente hábiles es brindar herramientas concretas. No basta que al ciudadano yo le diga, ¿sabes qué? Participa, lucha, implícate. Es como mandar a la guerra sin fusil. Oye, a ver, tienes este mecanismo legítimo para inconformarte, para quejarte, puedes recabar firmas con tus vecinos, le puedes exigir al alcalde así y asado. Entonces me parece que en la medida que el ciudadano, uno, abra los ojos y dos, que le digamos, ese fue el espíritu de la rebelión de la clase media del manual. Aquí están las herramientas para que tú las puedas utilizar para exigir y demás. Y tienes toda la razón, somos una sociedad muy conformista, ¿eh? Yo pongo el ejemplo, desde que vas a una tienda de conveniencia, no te atienden en un restaurante y nos quedamos tan tranquilos, ¿eh? Si eso nos pasa en algo de nuestro propio interés, no, pues imagínate el tema de un parque público, del país, del INE, de la democracia, de la corte, pues lo vemos como algo en la estratosfera, ¿no? Si algo que no me correspondiera, pareciera que así es. Y fíjate que yo creo que es un buen momento para todos, para promoverlo desde la familia, desde la casa, porque hay mucha sumisión desde donde yo alcanzo a ver. Y hay mucha necesidad también. México es un país con el 45% de pobreza extrema y nos cuesta trabajo reconocerlo, verlo y hacer algo al respecto desde la trinchera en la que estemos, ¿verdad? Y a veces es pues defender lo que hoy tenemos y construir y aportar y sumar.
Fíjate que tocas un tema central que es la desigualdad y la pobreza. No podemos dejar de ver este tema. Parte del avance del autoritarismo, del populismo autoritario, ha sido justamente que ha entrado en tierra fértil, perdón, entre comillas, en un país muy pobre y muy desigual. Y eso interpela a los empresarios, interpela a los académicos, interpela a la clase política, a todos. ¿Qué hemos dejado también de hacer? A ver, lo primero que tendríamos que pensar en el ámbito empresarial, y será la pregunta abierta a todos los empresarios, si están creadas al interior de las empresas las condiciones de justicia, de derechos, en fin, esto me parece que es un gran pendiente en este país. Porque fíjate también qué ha pasado, el gobierno ha polarizado a la clase trabajadora contra los empresarios, cuando en el fondo el colaborador tendría que asumir que es parte de la empresa y que parte de su estabilidad es que a esa empresa le vaya bien, no ese conflicto, no esa confrontación entre el patrón y el colaborador, esa dialéctica que ha alentado el gobierno de Morena, lo tengo que decir con toda claridad, pues evidentemente polariza más. Pero también hay que decir que polariza con base en una base cierta de muchísima pobreza. Esa es la realidad. Si no hubiera aprendido esa narrativa de alguna manera de confrontar y de polarizar al país. Entonces, claro que tenemos que pensar cada quien en lo que puede hacer, en cómo lograr mejores empresas, cómo lograr mejores condiciones de vida para la gente, porque también alguien que no tiene ni para comer, ¿cómo le vas a pedir que además se implique ciudadanamente? Esa es también una gran verdad. Hay gente que está en la necesidad básica del día a día. ¿Qué tenemos que hacer? Pensando también en el pensamiento del Papa Francisco, en paz descanse, fíjate, la política de la buena con mayúsculas, a la que hace referencia en la Fratelli Tutti, la política del encuentro, del bien común concreto, de ver qué haces por el hermano. Esa es la realidad. Si no, lo demás, perdóname, pero es puro rollo. Son conceptos del bien común, pero ¿cómo aterrizamos el bien común? Y si nos metemos a atender a las comunidades, lógicamente también la gente se sentirá tomada en cuenta, ¿no? Sí, yo creo que ahí todos tenemos una responsabilidad importante. Sin duda. De prepararnos. Yo te lo confieso, tengo mucho desconocimiento al respecto, muy buenas intenciones y cada vez más la inquietud de aprender y de estudiar y de indagar cómo puedo contribuir y colaborar. Y creo que en el programa El Difoso mucho aprendemos de esto, es salarios dignos, cómo podemos hacer que la empresa sea próspera, pero también con un trato digno al colaborador, etcétera, etcétera, ¿no? Hay mucha tarea y desde la parte social, desde esta trinchera que nos corresponde, quizá no en la parte política, porque pues ahí para mí esas reglas ni las sé jugar, pero la parte social sí, la parte laboral sí, y en comunidad también. Entonces hay mucho por hacer desde la familia, ¿no? Cómo empezamos a sembrar esta semillita con los hijos. A ver, la familia es la primera escuela de ciudadanos que existe, ¿eh? Esa es la realidad. ¿Dónde se forma si no el compromiso, la generosidad? En la familia. El amor a los demás, en fin. Entonces, claro, es el núcleo básico para que después tener ciudadanos activos, responsables, respetuosos. Apostar por la familia siempre va a ser un tema maravilloso, ¿eh? Los valores. Fíjate, la verdad es que los valores se inculcan en casa. Y el que creció en valores, y de hecho solo vamos a cambiar este país a través de los valores. Ese va a ser el cambio de rumbo. No hay policía que alcance. No la hay. No hay políticos perfectos. No hay ministerio público perfecto, pero sí podemos aspirar, por eso el tema de la educación es tan importante, pero no solamente la instrucción que se brinda en las escuelas, la educación con mayúsculas que es formar en los valores. Ahí tenemos una gran tarea y ante la inquietud que tú mismo te planteabas, ya te voy a comprometer aquí en tu podcast, pero ahí está el bien común, el movimiento, como una opción abierta a todos los que hoy están también escuchando este podcast. Hay un camino, no digo que sea el único, pero estamos en búsqueda de gente generosa que quiera participar, que se quiera sumar. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Muchas gracias, Memo. La verdad es que te conozco y en principio te agradezco el compromiso que tienes y la acción que realizas. Te lo reconozco y te lo aprecio y te lo agradezco porque sé que es en el bien común y en esa intención estamos involucrados todos. Y me tocó verte
caminar y presentar y pro bono. Es por el gusto de hacerlo y... Las horas México que decimos, ¿no? Y te lo agradezco a nombre mío, de mi familia, y porque sé que en cierta manera pones un estándar y un parámetro del... Se puede hacer algo. Si tienes una convicción, si tienes un camino y una visión que te gustaría ver hecha una realidad, entonces acción. Lo que sigue es tomar acción. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta labor que estás haciendo, y junto con muchas personas que te están apoyando y te estamos apoyando, y espero que cada vez haya más involucramiento, haya más personas que se interesen por estos temas, cuando menos por conocer. Creo que es el primer paso, ¿no? No, yo soy el agradecido, Pepe, con este diálogo que es tan motivante, que además me hizo pensar tanto en mi propia vida, y además eso tiene como consecuencia positiva que te reafirma en la batalla que estamos dando. Yo sé que esto va de sinergias, va de amigos como tú, de suma de esfuerzos, de suma de talento. Así que nada, me tienes a las órdenes, y de quienes nos escuchan en el ánimo. El bien común lo construimos todos. Esta es una realidad. Es una gran articulación social a la que estamos convocados. Así que estoy encantado de este diálogo contigo. Oye, y ahora que conozco un poquito más de tu historia por lo que nos has compartido, entiendo más de esta iniciativa y de esta visión que tienes y de lo estudioso que eres de los temas, porque hablas con fundamento, traes datos a la mesa y estás dispuesto a debatirlos y a construir esta dialéctica que mencionas, en donde la confrontación de las ideas generan algo supremamente mayor. Me queda claro que el origen y el fundamento de lo que hoy eres, pues está en tu casa, con tu familia, con tus papás. Ellos están en México. Así es. Pero imagínate que estuvieran aquí. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, si pensara, me imagino aquí la cara de mi papá, le diría: papá, gracias. Ese es el tema. Gracias por lo que me has formado, inculcado. Y nada, decirte que has sido parte fundamental de mi inspiración. A mi mamá le diría: mamá, gracias por tu paciencia, gracias por la paciencia a mi padre también, por las muchas andanzas en las que lo respaldaste, y que sin eso me parece que no se hubiera labrado el camino. Y les diría a ambos: gracias por tantos años de amor y de fidelidad. Eso les diría. Qué bonito. Sí. ¿A tus hermanas? Bueno, a mis hermanas, la verdad es que una a una le diría: Pilar, gracias por acompañarme en tantas andanzas. Eres la mayor, estudiaste lo mismo que yo, así que gracias de verdad por estar muchas veces a mi lado en momentos muy difíciles. A Belén le diría: pues gracias por tu generosidad, aunque no te vi durante muchos años, por tu propio proyecto de vida. Hoy te veo con más frecuencia, y agradezco también de manera muy especial que seas la madrina de mi hijo más pequeño. Te llevas siempre en el corazón. Le diría después a Jimena, a la que hace referencia hace un momento en la conversación: gracias por tu entusiasmo, tu alegría, por tu resiliencia, y por acompañarme esos meses en Puebla, en momentos muy difíciles, y por ser una mujer tan simpática. Y a Lucero, la menor, le diría: bueno, yo siempre te consentí, te cuidé siendo muy pequeñita, sigue siendo la más pequeñita para mí, y bueno, valorar también toda tu trayectoria, tu amor, a tus hijos, en fin, pues en suma, así muy de pronto sería lo que les diría. Qué bonito. Sí. ¿A tus hijos? Bueno, a mis hijos, a Paulina le diría: Paulina, eres una mujer incansable, siempre con una avidez por prepararte. Tu sonrisa me cambia la vida. Yo eso le diría. Tus ojos, azules como los del abuelo, son parte importante de mi inspiración. A Guillermo le diría: hijos, sigue construyendo tus sueños, no te me desanimes en ningún momento. La verdad es que la vida presenta altas y bajas. Tú has sido un chico extraordinario. A veces te exiges demasiado, y también hay que tomarse la vida en ocasiones de forma más ligera para gozarla. Ha sido un ejemplo para mí. Estoy particularmente muy orgulloso. Íñigo, me encanta que también ahora te vayas a Navarra. Te vamos a extrañar, pero sabemos que es tu camino.
has brincado situaciones difíciles, complicadas, pero la verdad estoy orgulloso también de ti. Además que vas a estar muy cercano a actividades muy similares a las que yo llevo a cabo en la facultad en la que, por cierto, sigo dando clases ahí en Navarra. Así que estoy también muy orgulloso. Le diría a Ana Belén, bueno, mi esposa me dice, esa es, digamos, son tus ojos, esa mujercita, ¿no? Esa pelirroja. Entonces diría, bueno, te quiero muchísimo, Ana Belén, estoy orgulloso también de cómo has salido adelante, de lo amiguera que eres, de lo entusiasta y osada que eres. Nada se te atraviesa, no se te cierra el mundo. Me encanta verte contenta, gracias por todo tu apoyo y el amor muy particular que le tienes a tu padre. Le diría a Rodrigo, es mi rojo, también otro pelirrojito. Rodrigo, eres un chico excepcional, listo, determinado. Quisiera estar más cerca de ti. Es cierto que en ocasiones la chamba no lo permite, pero no es justificación. Tendré que ver la manera de estar más cerquita porque sé que me requieres y quiero que logremos un vínculo más cercano. Eres de verdad un chico extraordinario, listo, y te voy a llevar a España también, que es una promesa. Y a mi Pablito, que es el pilón, que es verdad, dice mi esposa además que se parece mucho a mí, te diría, Pablito, eres el Benjamín de esa casa, eres el retoño y estamos orgullosos de ti. Nos estás dando mucho trabajo, pero también mucha esperanza y mucha vida. Eres un pequeñito precioso, extraordinario y también pues eres sin duda alguna mi adoración. Y quiero hacer una mención muy especial y dejo al último y ahora explico por qué. No obstante, no es la más pequeña de mis hijas, a Aranza, mi trigueñita preciosa, y le quiero hacer mención especial en virtud de dos cosas. Recién regresa de un viaje con su mamá a Puerto Vallarta para concluir el ciclo escolar y además está pasando a la secundaria. Hay un cambio de ciclo en ella. Mi Arancita, te quiero con todo mi corazón. Eres una trigueñita hermosa y además una gran futbolista. Una mujer tierna que siempre llena de amor mi corazón. Te quiero muchísimo. Qué bonito, sí. Qué bonito. Los hijos. Sí, los hijos son un motor muy grande, ¿no? Un motor enorme. Y sé que mucho de lo que tú has hecho y de lo que has emprendido y de toda tu historia, por lo que nos has compartido, pues has estado y es posible por el apoyo y toda la compañía que has tenido de Elena, tu esposa. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a Elena? Elena, eres una bendición, sin duda alguna. Eres la, digamos, con quien he compartido pues buena parte de mi vida, la historia compartida. Has sido mi soporte en momentos difíciles, eres mi esperanza. Te amo con todo mi corazón, te agradezco, lo diré en esta palabra. Acabas de cumplir tus 50 años, que es motivo de gran alegría, y van a seguir esos festejos, por lo mucho que te queremos y te agradecemos por tu vocación también de servicio a la gente, que te quiero muchísimo y estoy orgulloso y agradecido. Muchas gracias, mi amor. No, pues gracias, Gracias por compartirte. Me has llenado el corazón de mucha dicha con esta conversación, sin duda alguna. Y apreciamos y aprecio personalmente muchísimo el contar con tu amistad, el estar cercano a ti. Y gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Gracias, yo soy el agradecido. Que siga ahí ese programa, ese podcast, que verdaderamente puede hacer mucho bien. Y nos vemos pronto. Claro que sí. Nos vemos pronto. Mucho éxito. Gracias.